A esta hora, mientras en otras latitudes el desierto avanza, en la nueva oasis florece como un faro de fin de mundo para náufragos y viajeros. En la 102.1 nos proponemos durante 60 minutos bajar del aire reflexiones, ideas, historias, relatos, música, sonidos y palabras, para dárselas a quien quiera levantar el vuelo. Aquí comienza El Desierto Florece. Junto a las palabras y pensamientos de Christian Barken. El desierto avanza. Ay del que en su alma alberga desiertos, decía Federico Nietzsche en 1888. Queridos y queridas radiovidentes, en este jueves 26 de noviembre, enqueproso, como diría Vallejo, en realidad en el que locuteo, o parlo, o hablo, o emito palabras y sonidos y mensajes, como resuenan estas palabras de Nietzsche. Es decir, cómo avanza el desierto, no solo en términos de el cambio climático, sino cómo avanza ese desierto interior y cómo uno pudiera quedarse con la sensación de que verdaderamente más vale encontrar un refugio antiaéreo, esconderse, fugarse del mundo, escapar de esta época llena de catástrofes, llena de terror, llena de miedos, llena de sospecha, llena de tantas cosas que nos hacen dudar de la maravilla y el milagro de la vida. Sin embargo, hoy día vamos a hacer justamente por eso un programa que nos va a devolver el alma al cuerpo. Un programa de un hombre que, a través de su imaginación y de sus cuentos, llenó la infancia de su hijastro, primero, que estaba enfermo, ya les voy a contar la historia, pero después de muchos miles de niños y jóvenes en lengua inglesa, pero hoy de millones de jóvenes, y ya no solo de jóvenes, de adultos, pobló el territorio de la infancia de personajes entrañables, de islas del tesoro, de lugares mágicos. Nos llevó al corazón del hombre, a sus dilemas morales. Inventó un verdadero refugio antiaéreo. Inventó un mundo, porque la literatura es eso, un lugar donde poder muchas veces refugiarse. Dice Fernando Savater que a este hombre del que voy a hablar ahora y del que estamos celebrando su aniversario, le voy a soltar inmediatamente su nombre para que no parezca tan misterioso, a pesar de que sus novelas e historias también eran misteriosas. Estamos celebrando el nacimiento de Robert Louis Stevenson, el autor de La Isla del Tesoro, uno de los más grandes escritores de imaginación de todos los tiempos. Mucho más que eso, un escritor de una prosa notable. Pocos escritores como él logran agarrarte desde la primera página, no te sueltan y te llevan a través de laberínticas historias hasta encontrarte contigo mismo en alguno de los personajes contados ahí. ¿Quién no alguna vez no ha escuchado la expresión la isla del tesoro? ¿Quién no se ha imaginado piratas y mapas y una cruz marcada en el mapa que indica el lugar del tesoro? Todo eso viene de la imaginación maravillosa de este hombre que siempre conservó su espíritu de niño, Robert Louis Stevenson. Él nació en Edimburgo, Escocia, el 13 de noviembre de 1850. Y tal vez por eso, queridísimos capitán de la torre de control, habría que meter unas gaititas escocesas para ambientarnos y contar la historia de Stevenson. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. En Edimburgo. En Edimburgo nacía el 13 de noviembre de 1850 Robert Louis Stevenson. Era hijo de un ingeniero naval y constructor de faros. ¿Se dan cuenta ustedes lo que es para un niño que su padre sea constructor de faros? ¿Alguien ha visto, de los que me están escuchando o viendo en otro canal.cl, un faro? ¿Alguien ha entrado en un faro? Por ejemplo, un faro al sur del mundo, ahí cerca de Puerto Williams. No hay nada más emocionante si uno va en un barco, una barcaza, en medio de la niebla, en la noche, ver un faro encendido. Imagínense ustedes este niño
que escuchaba las historias de su padre y de su abuelo y de toda su familia, que habían sido durante generaciones, durante más de 4 generaciones, diseñadores de faros. ¿Era por eso que Stevenson se convirtió él en un faro en la literatura? Su literatura fue una luz en medio de la oscuridad de la existencia. Le llamaban Lou, era su apodo, el apodo de su familia. Desde muy niño sufrió problemas respiratorios. Tenía tuberculosis, una enfermedad tremenda, pero que a muchos niños obligó a mantenerse en la cama y a leer. Muchos escritores, Roland Barthes, entre los que me acuerdo, fueron tuberculosos. Y Stevenson fue uno de ellos. Fue un viajero precoz. Siempre estuvo buscando un buen clima, un aire benévolo para sus pulmones. Era devoto de las 1001 noches, las historias de Scheherazade. Y nunca dejó de escribir con entusiasmo, con pasión, a pesar de que dicen que le costaba la escritura, pero el lector eso no lo nota. Él le ahorró al lector las dificultades para conseguir una buena historia. Solamente entregaba la historia pura, depurada, clásica, fina, irónica, bella. Así son las historias de Stevenson. Y había una nana, Comey, o Alison, le llamaban Comey, que le leía relatos de los Covenanters, que eran escoceses presbiterianos del siglo XVI. O sea, además de la Biblia y los Salmos. Este niño fue alimentado por esos faros que le contaba a su padre, por estas historias que le contaba a su nana. Luego se puso a leer a Shakespeare, a Swift, a Walter Scott. Y no quería estudiar ingeniería. Eso ocurre mucho, no solamente le ocurrió a Stevenson, le sigue ocurriendo a los niños que quieren y sienten que tienen un don que no cuaja dentro de ese orden cuadriculado que muchas veces imponemos a nuestros hijos. Entonces usaba el pelo largo, unas chaquetas de terciopelo, una vida bohemia, coqueteaba con los bajos fondos, nunca fue un escritor reventado, ni un poeta maldito, ni mucho menos. Robert Stevenson, seguramente porque era enfermo, tenía esta debilidad en los pulmones, no pudo darse esos gustos, ¿no? Sin embargo, a los 21 años, finalmente le dijo, se atrevió a decirle a su padre farolero, quiero ser escritor. Escribió desde los 16 años. Lo más hermoso y que revela su espíritu aventurero a fondo es que a los 26 se enamoró de Fanny Van de Gouffrit, una mujer en realidad mayor que él, 10 años mayor que él, una estadounidense separada que ya tenía un hijo, Lloyd Osborne. Este hijo va a jugar un papel muy importante en la vida de Stevenson. Va a ser el origen azaroso de esta gran novela que es La Isla del Tesoro. Por amor, como muchos de sus personajes que parten en barcos detrás de historias o de diamantes o de tesoro, él fue detrás de este tesoro, de esta mujer de la que se enamoró perdidamente y que lo acompañaría hasta el final de sus días. La persiguió a San Francisco, viajó en un buque de carga, atravesó océanos, se casaron y pasaron una insólita luna de miel en una mina abandonada. Probablemente la historia Los colonos de Silverade refleja aquello, ¿no? Recorrió el mundo detrás de ella y la mujer finalmente lo siguió. Terminó viviendo en las islas de Samoa, ahí muy cerca de donde estuvo Paul Gauguin. Se entendía tan bien con los samoenses, Robert Louis Stevenson, porque se nota en la manera que tiene de escribir, en las oraciones que escribió cuando ya estaba, digamos, en los últimos meses de su vida, que era un hombre de una bonomía, de una bondad natural, ¿no? Querido por su hijastro, por su mujer, por estos samoenses que lo adoptaron prácticamente como uno más entre ellos y lo llamaban Tusitala, que en la lengua de los samoyanos o samoenses significaba contador de historias. De aquí en adelante vamos a llamar a Robert Louis Stevenson Tusitala. Tusitala, además, condenó la explotación de los colonialistas europeos, ¿no? Eso lo cuenta, por ejemplo, en el libro El diablo en la botella y otros cuentos de los mares del sur, ¿no? Y la muerte de Stevenson fue súbita. Él sabía, era frágil de salud. Su fortaleza era su mundo interior, su capacidad de inventar mundos nuevos. Murió mientras estaba ayudando a su mujer a preparar una mayonesa. Es una linda forma de morir, preparando algo rico de comer en esa isla de Samoa, en esa casa, en ese refugio que se construyó
en medio de ese aire benigno. Lo enterraron en el monte Bae, la punta más alta de Upulu. 40 jefes samoyanos trabajaron toda la noche para abrir camino a la cima, para poder colocar ahí su tumba. Eso realmente revela quién fue Robert Louis Stevenson. Y dije que era hijo de faroleros. Y él escribió algunos poemas. Uno de ellos es sobre un farolero y dice: mi té ya está casi listo y el sol ha dejado el cielo. Es momento de acercarme a la ventana para ver a Leary. Para todas las noches frente a ella a la hora de tomar el té, antes de que yo pueda tomar asiento, con su linterna y su escalera, él viene caminando por las calles. Es el farolero, como ese personaje maravilloso del planeta, de uno de los planetas que recorre el Principito, ¿se acuerdan? El farolero. Escuchemos esta versión musicalizada de este poema del gran Robert Louis Stevenson. My tea is nearly ready and the sun has left the sky. It's time to take the window to see Leary going by. For every night at tea time and before you take your seat, with lantern and with ladder he comes posting up the street. Now Tom would be a driver and Maria go to sea, and my papa's a banker and as rich as he can be. But I, when I am stronger and can choose what I'm to do, oh Leary, I'll go round at night and light the lamps with you. For we are very lucky with a lamp before the door, and Leary stops to light it as he lights so many more. And so before you hurry by with ladder and with light, oh Leary, see a little child and nod to him tonight. Ver a un farolero alejarse en la noche y encender una lámpara, o estar en una isla y ver a lo lejos un faro encendido, todo eso prende, enciende la imaginación de cualquier niño. Porque mientras haya un niño que sueñe que hay un faro prendido en un extremo del mundo, o una isla donde hay guardado un tesoro, el mundo está a salvo. El peligro comienza cuando ya no haya niños que sueñen historias, que se inventen mundos, que enfrenten a piratas, que rescaten tesoros, que se enamoren de lejanas y exóticas princesas. Siempre mientras haya Stevenson, tal vez el mundo esté más seguro y más tranquilo. Es tanto el afecto que los lectores que hemos leído a Stevenson le tenemos a este extraordinario autor de origen escocés. Es tanta la alegría que nos ha procurado cuando lo hemos leído. Porque de verdad hay literatura, hay narrativa, que nos produce una indefinible alegría. Es una suerte como de tibieza interior. No sé qué órgano es el que se activa cuando uno lee una ficción maravillosa, pura. Porque Stevenson es el poder puro de la gran narración. Eso nos ocurre con él.
Ya en las primeras líneas estamos ahí con los personajes. Ya estamos en la isla, ya estamos buscando el tesoro. Por eso no me extraña que Jorge Luis Borges le haya rendido tanto homenaje y homenaje tan sentido al escritor Robert Louis Stevenson. Borges, en el poema Los Justos, que hemos citado otras veces en este programa, en que va enumerando en ese poema una lista de hombres justos que hacen distintas acciones. Un hombre que cultiva un jardín, el que descubre con placer una etimología, un ceramista. Pero es sorprendente que en la lista de los justos que salvan el mundo, Borges coloque a alguien que dice: el que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. ¡Wow! Yo soy de los que, no considerándome justos, sino un simple lector, agradezco que haya habido y que haya todavía Stevenson, porque si bien Stevenson murió muy joven, sin embargo su literatura, no sé si no me atrevería a decir que es inmortal, de nada me atrevería a decir eso, pero es una literatura que permanece y envejece bien con el tiempo. Borges cuenta lo siguiente en el libro Biblioteca Personal, que es una recopilación de libros entrañables que lo han marcado a él como escritor y como lector. Y entre los autores seleccionados, en el canon personal de Borges, está Robert Louis Stevenson. Dice: noches pasadas me detuvo un desconocido en la calle Maipú. Borges, quiero agradecerle una cosa, me dijo. Le pregunté qué era y me contestó: usted me ha hecho conocer a Stevenson. Me sentí justificado y feliz, dice Borges. Estoy seguro de que el lector de este volumen compartirá esa gratitud. Como el de Montaigne o el de Sir Thomas Browne, el descubrimiento de Stevenson es una de las más perdurables felicidades que puede deparar la literatura. Se repite la palabra felicidad. Tengo en mi mesa los grandes libros, los más importantes de los libros de Stevenson. Tengo los cuentos completos que les recomiendo vivamente. Un libro que se puede agarrar en cualquier parte. Y cualquiera de esos cuentos de las distintas materias que tratan, no te sueltan, te agarran, te toman. Y es un libro para todas las edades, es la maravilla. Un libro que tú puedes leer con tu hijo, que a lo mejor tiene 15, 16 o 17 años, y lo puedes leer tú como adulto, ¿no? Y pueden haber 2 o 3 lecturas, o puedes transformarlo en un cuento infantil para contarlo en la noche, adaptarlo. Stevenson es un manantial de historias. Pero evidentemente que el libro más conocido, queridos radiovidentes, y los invito a conectarse con nuestro Twitter, a entrar en nuestro Twitter y entrar también en el sitio otorocanal.cl para que nos escriban aquellos que han sido felices con Stevenson, que nos cuenten un cuento que hayan leído, algo que rememoren, un verso, un personaje. Compartamos, convirtamos esta hora de viaje a la isla del tesoro de la literatura de Stevenson en una especie de reunión tribal, comunitaria, porque los que aman a Stevenson se reconocen apenas se encuentran en la calle. Eso estoy seguro. Son fuertes los lazos que genera, los lazos adictivos que genera este escritor de origen escocés. La isla del tesoro. Tengo aquí el libro en mis manos. Pero vale la pena contar la historia de cómo nace esta, quizás la novela más famosa de la historia de la literatura. Cuando hablamos de piratas, siempre, cuando se hace una película de piratas, obviamente que está la impronta que Stevenson dejó en la manera de entender los piratas. Hasta en la manera de hacer los mapas, decía yo recién, ¿no? Los loros, todo eso que el hombre pata de palo, todo eso quedó de esta novela. ¿Y cómo nace La Isla del Tesoro? Fíjense que Stevenson tenía solo 30 años cuando comenzó a escribirla, ¿no? Y los primeros capítulos fueron escritos en un verano tardío, frío, lluvioso. Stevenson estaba en su familia, con 5 miembros de su familia en vacaciones en una casita en el campo. Y el pasatiempo de ese día era un bonito pasatiempo que habría que copiar y recuperar, y que no cada uno esté encerrado en su iPhone hoy día o en su Wii o en lo que sea, ¿no? Juntarse, como se hacía antiguamente en los campos chilenos, ¿no? En torno a una vela probablemente a contar las historias de Pedro Urdemales. Bueno, aquí estos escoceses, la familia de Stevenson, se juntaban a contarse historias, y más que a contarse, escribían entre todos una historia. Se iban pasando el manuscrito unos con otros, y cada uno tomaba 15 minutos y escribía una parte de la historia.
Y entre los participantes estaba el joven Lloyd Osborne, el hijastro de Stevenson. Él tenía 12 años y le encantaba dibujar, pintar acuarelas. Y cuando la historia llegó, porque era una historia que se hacía en cadena, era una historia que se fue armando de a poco a las manos de este joven Lloyd, que tenía 12 años, resulta que los personajes ya a esa altura estaban en una isla desierta, ¿no? Y el joven dibujó un barco hundido cerca de una isla completamente inventada, una isla imaginaria. Recordando esos momentos impresionantes de cómo surge un libro, el joven Lloyd escribiría más tarde: con mi nueva caja de acuarelas intenté hacer un mapa de la isla que había dibujado. Stevenson, el padrastro del que habla, entró cuando yo lo terminaba y, mostrando ese amable interés por todo lo que hacía, se apoyó sobre mi hombro y pronto se puso a construir el mapa y darle un nombre. Nunca olvidaré la emoción al ver la isla del esqueleto, la colina del Catalejo, ni la emoción que sintió en mi corazón por las 3 cruces rojas. Pero la emoción fue aún mayor cuando escribió las palabras «La isla del tesoro» en la esquina superior derecha. No tardó en demostrar grandes conocimientos sobre la isla y sus habitantes, los piratas, el tesoro enterrado o el hombre que había sido abandonado en la isla. «Oh, es como para hacer una historia sobre esto», dice Stevenson. «Sí, una historia que cuente quién enterró el tesoro o por qué la isla se llama la isla del esqueleto», respondí en un paraíso del encanto. Cuenta, rememorando este momento de la infancia, maravilloso, un padrastro que es un verdadero padre. Juntos están armando una historia, el niño la dibuja, aparece un mapa y de la nada, ese es el milagro de la gran literatura o del gran arte, de alguna parte del inconsciente del niño y del adulto, nace, viene al mundo la memorable isla del tesoro. Y ahí Stevenson se lanza a escribir definitivamente su novela y iba leyéndoles los capítulos todas las noches, los nuevos capítulos que salían como pluma, ¿no? Y ahí empezaron a salir los memorabilísimos personajes inmortales de la isla del tesoro. Recordamos desde luego a el famoso Capitán Flint, que estaba muerto en el comienzo de la historia. Es de donde parte la historia, es en realidad el Capitán Flint. Está John Silver el Largo. John Silver del Largo es verdaderamente a estas alturas un arquetipo tan importante en la literatura como puede ser Hamlet. John Silver el Largo, que tenía una pata de palo, que andaba con un loro en el hombro, es un personaje de una tremenda ambigüedad. Él cuenta la primera vez que se encuentra con el personaje, que es un niño, el de la isla del tesoro, que la habría perdido en la batalla, pero en realidad la perdió como pirata, en un abordaje, en una pelea. Y en el barco Hispaniola, donde se van a embarcar todos, incluido el protagonista del libro, que es, como dije, un niño, él ejerce de cocinero y logra engañar a los que se suben al barco diciéndole que es un honesto cocinero. Pero en realidad es John Silver el Largo. Ahora, ¿de dónde sacó este personaje memorable y arquetípico Robert Louis Stevenson? Se inspiró en un gran amigo de él, que, igual que John Silver, era escritor y editor y había perdido una pierna por tuberculosis. Y este amigo de Stevenson contaba que este Henley, que es el que da origen al personaje Silver, era un gran muchacho, encendido, masivo, llevado a hombros con una gran barba roja y una muleta, jovial, asombrosamente inteligente y con una risa que rodaba como la música. Tenía un inimaginable fuego y vitalidad. Y Stevenson le confesará a su amigo que lo usó como inspiración para crear el personaje famoso del pirata, memorable John Silver. Tengo que hacerte una confesión, le dice Stevenson a su amigo. Fue la imagen de tu fuerza mutilada y autoridad que engendró a John Silver el Largo. La idea del hombre mutilado, gobernando y temido por el sonido de su voz, fue tomada de ti. Y así comienza, de la nada, de la imaginación, una tarde de verano, una familia que se junta a escribir juntos una historia, nace la historia de la isla del tesoro. ¿Se acuerdan ustedes cómo comienza la historia del tesoro? Es un niño, eso es lo que
nos agarra cuando leemos el libro a los 9, 10, 11 años. Es un niño el que cuenta toda la historia. Es un niño que es el hijo de un posadero. Y a la posada llega un personaje extraño que inmediatamente fija la atención del protagonista. Ahí estamos en la posada, mire, ya estamos dentro ya. Recuerdo como si fuera ayer el día en que llegó con torpe andadura a la puerta del albergue y tras él en una carretilla su cofre de marinero. Era un hombretón alto, recio, pesado, muy bronceado. La coleta embriada le caía sobre los hombros de la casaca azul, cubierta de manchas. Tenía las manos agrietadas y llenas de callos, con las uñas negras y rotas, y la cicatriz que cruzaba una de sus mejillas le había dejado un costurón lívido de sucia blancura. Me parece que lo estoy viendo mirar en torno de la encelada, silbando entre dientes y después tarareando aquella antigua canción marinera que tantas veces cantaría después. 15 hombres en el cofre del muerto y una botella de ron. Con aquella voz alta y cascada que parecía haberse afinado y quebrado en las barras del cabrestante. Después llamó a la puerta con una especie de bastón que llevaba, semejante a un espeque. Y cuando acudió mi padre, pidió con tono destemplado un vaso de ron. Se lo trajeron y lo bebió pausadamente. Como buen catador, paladeándolo sin prisa y sin dejar de mirar los acantilados y el letrero que colgaba sobre la puerta. ¡Buena caleta esta! Y la taberna está bien situada. ¡Mucha compañía por aquí, jefe! Mi padre le respondió que no. Muy poca ocurrencia, por desgracia. Muy poca concurrencia. Bueno, entonces aquí hecho el amarre. Colega! Le gritó al que empujaba la carretilla. Atraca aquí al costado y ayuda a subir el cofre. Me quedo aquí unos días. Soy un hombre sencillo. Ron, tocino y huevos es todo lo que necesito. Y aquí el promontorio de allá arriba para ver salir los barcos. ¿Que cómo me han de llamar? Llámeme, capitán. Ya veo tras de lo que anda. Ahí va. Y arrojó 3 o 4 monedas de oro en el umbral. Ya me avisarán cuando me hayan comido todo eso, dijo, imperioso y altivo como un almirante. Y es verdad, por muy mala que fuera su ropa y aunque se expresaba toscamente, no tenía la apariencia de un simple marinero, sino la de un capitán o un patrón, acostumbrado a golpear si no se le obedecía. Ahí comienza la gran aventura de la Isla del Tesoro. La vida de este niño cambiará completamente. Entre otras cosas, morirá su padre de enfermedad. El lobo de mar que llega a la Almirante Benbow, que es la taberna, tiene una historia tremenda detrás de sí. Vendrán a buscarlo. Parece que hay un ajuste de cuentas. Parece que hay un tesoro escondido. Parece que hay algo que él guarda en ese cofre y que no puede ser revelado a nadie. Se va a desencadenar una de las historias más apasionantes, incluyendo una reyerta a espada en la entrada de la taberna, y la vida de este niño cambiará completamente, y será él, y a través de él, todos nosotros viajaremos a través del tempestuoso mar. Escuchémoslo. Llegaremos a la Isla del Tesoro. Enfrentaremos el miedo, el horror, la traición. Conoceremos los meandros del alma humana. Y sobre todo conoceremos a este personaje memorable, el Capitán Silver. Este que creíamos que era el marinero junto con el protagonista, pero que descubrimos que esconde en su alma el mal y el bien. Esa ambigüedad del Capitán Silver lo hará un personaje memorable y no una caricatura.
de manera que aunque le tengamos miedo, volveremos a soñar con él y querremos que alguien nos cuente de nuevo la historia de la Isla del Tesoro. Con unas gaititas podríamos irnos escocesas, podríamos irnos a tanda, mientras yo reviso aquí unas cartas manuscritas escritas de la mano de Robert Louis Stevenson, dibujos que hizo, mapas que construyó, personajes que fue dibujando, que fueron saliéndole, fluyendo de su prodigiosa, portentosa imaginación. Y los invito a ustedes, no a mandarme una carta física, pero sí a escribirme al Twitter, mandarme un correo, meterse en nuestro hashtag El Desierto Florece o en otro canal.cl. A todo aquel se busca a lectores que hayan sido marcados en su vida por Robert Louis Stevenson, que compartan la afirmación de Borges de que agradezco que en la tierra haya Stevenson. Y continuamos en un rato más en este homenaje sentido a uno de los más grandes narradores, el Tusitala, Robert Louis. Nido de gaitas se esconde una cultura, la cultura escocesa, llena de historias, llena de niebla, en esa isla grande que es Gran Bretaña. Y en un pueblo, en alguna aldea de esa isla, nació en Edimburgo, en realidad, la capital de Escocia, en 1850 de este mes de noviembre, el gran narrador, niño narrador, niño, Robert Louis Stevenson. Uno de los hombres que ha contribuido a poblar la imaginación de la infancia de personajes memorables, arquetípicos. Por lo tanto, él es un héroe de nuestra infancia. No se imaginaba Robert Louis Stevenson, por ejemplo, que en un pueblito muy lejano de un país demasiado lejano, en el fin de la tierra, Chile. Al final tal vez le sonaba a Robert Stevenson el Cabo de Horno, los marineros que llegaban ahí, Hernando de Magallanes. Ahí en un pueblito de Lautaro había un joven, soñador, que mientras los padres celebraban en grandes fiestas muy regadas, por no decir alcoholizadas, él se asomaba a la ventana y veía unos jinetes en la niebla, cerraba los ojos y se acordaba del pirata John Silver, se acordaba de la taberna de la Isla del Tesoro, e inmediatamente se gatillaba algo en su interior y estaba dentro del territorio de la imaginación. Sonaba un caballo afuera y Jorge Tellier estaba en realidad en otro lugar. Podía ser en un lugar exótico en Turquía, en las Mil y Una Noches, pero también en el Océano Atlántico o en una isla de los mares del sur. Por eso el poeta chileno Jorge Tellier es uno de los que le rindió un sentido homenaje a Robert Louis Stevenson y escribió este poema en el libro Muertes y Maravillas, en la última página de un libro de Robert Louis Stevenson, dice Tellier, y se lo dedica in memoriam del Capitán Flint, muerto en Sábana 1700, puntito, puntito, puntito. Es bien interesante que le dedique el libro a un personaje que no es real, de ficción, y que además no está en el comienzo de la Isla del Tesoro porque ya está muerto cuando parte la historia. Pero ya ese nombre, Capitán Flint, que da vueltas en el libro La Isla del Tesoro, comienza a ser más real que los personajes real que Jorge Tellier veía probablemente caminar por las calles de Lautaro. Dice Tellier en este homenaje a Robert Louis Stevenson: en el lecho moriste, sin gaya multitud que bendecir con la última pirueta ya en la horca. El fiel Darby Bacrow buscaba el ron postrero. El segundo traía las monedas de plata para sellar tus párpados a espaldas del temido cocinero. Por la ventana abierta, el aliento del pantano presagiaba el infierno. Pero tú aún cantabas: 15 hombres quiero en el cofre del muerto. Y había blancos gritos de gaviotas y blancos esqueletos entre los pinos de la isla lejana. Y ahora, capitán resucitado, siempre irás en pos de otro tesoro y surcas la viva luz, el mar de los recuerdos, de quienes son los fieles pasajeros de los crueles y puros navíos de la infancia. Jorge Tellier, un homenaje a Stevenson, de escritor a escritor, llama a Stevenson capitán resucitado, y ya el tesoro no es solo el tesoro de los piratas,
que despierta tanta ambición, es también el mar de los recuerdos. Y es sobre todo, estamos hablando de la isla de la infancia. Una de las facetas poco conocidas de Robert Louis Stevenson son unas pequeñas fábulas que fueron publicadas póstumamente después de la muerte de Stevenson. Son fábulas siempre con un sentido moral o espiritual, sin que jamás Stevenson caiga en el didactismo ni en querer inocularnos una moraleja fácil, como cometen muchas veces algunos escritores el error de hacerlo al final de sus historias. Son pequeñas historietas, pequeñas fábulas heredadas de la tradición del gran Esopo, pero a los que Stevenson le da un giro. Por ejemplo, hay una fábula memorable, desde mi punto de vista, que se llama El barco que se hunde. Pero para estar en un barco necesitamos mar. Vamos a pedir el mar igual que nuestros vecinos. Queremos mar. Queremos puerto. Como dijo una vez un presidente en Chile, Carlos Ibáñez del Campo. Llega a Bolivia y están, por supuesto, esperando y le decía, queremos puerto, queremos puerto. Y dice, ¿para qué quieren puerto si no tienen mar? Bueno, pero vuelvo. Un chiste fome chileno. Ya. El barco que se hunde. Señor, dijo el teniente primero, irrumpiendo en el camarote del capitán. ¡El barco está hundiéndose! Está bien, señor Spoker, dijo el capitán, pero esa no es razón para que usted se presente a medio afeitar. Haga uso de su inteligencia por el momento, señor Spoker. Y usted verá que para una mente filosófica nada nuevo ha ocurrido. Puede decirse que el barco, si es que está hundiéndose, estaba hundiéndose desde el momento en que se lanzó al mar. ¡Está hundiéndose a prisa!, dijo desesperado el teniente primero cuando volvió afeitado a ver al capitán. ¿A prisa, señor Spoker?, preguntó el capitán. Esa frase me extraña, porque pensándolo bien, el tiempo es relativo. Señor, dijo el teniente, creo que no vale la pena embarcarnos en esta discusión, ya que estaremos en el fondo del mar dentro de 10 minutos. Razonando de esa manera, dijo el capitán, sería inútil iniciar cualquier investigación importante. Lo más probable es que muramos antes de haberle dado fin. Usted no ha considerado, señor Spoker, la situación del hombre, agregó sonriendo y moviendo la cabeza. Prefiero considerar la situación del barco, capitán, dijo el señor Spoker. Como buen oficial, contestó el capitán poniéndose la mano sobre el hombro del teniente. Desde la cubierta anunciaron que los marineros se habían metido en la bodega, donde ahora estaban emborrachándose. ¡Marineros! ¡Esto es insensato!, dijo el capitán. El buque está hundiéndose. En 10 minutos ustedes me dirán, ¿y entonces qué? Para una mente filosófica, nada nuevo ha ocurrido. En el curso de nuestra vida, se nos podría haber roto una arteria, o nos podría haber partido un rayo, no solo dentro de 10 minutos, sino dentro de 10 segundos. Y eso no nos ha impedido almorzar ni depositar dinero en el banco. Les aseguro con la mano en el corazón que no acabo de entender su actitud, le dice el capitán a los borrachos, a los marinos que se están emborrachando porque ya saben que el barco se va a hundir. La tripulación ya estaba demasiado borracha para oír sus razones. Se trata de una escena muy penosa, señor Spoker, dijo el capitán. Sin embargo, para la mente filosófica, dijo el teniente, podría decirse que empezaron a emborracharse desde el momento en que se embarcaron. No sé si usted sigue mi racionamiento, señor Spoker, dijo el capitán suavemente, pero sigamos. En la Santa Bárbara dieron con un viejo lobo de mar que estaba fumando su pipa. Dios mío, dijo el capitán, ¿qué está haciendo? Bien, señor, dijo el viejo marinero. Me dijeron que el barco estaba hundiéndose. Y aunque así fuera, dijo el capitán, para la mente filosófica nada nuevo ha ocurrido. La vida, viejo amigo, la vida en cualquier momento, desde cualquier punto de vista, no es menos peligrosa que un barco que se hunde. Sin embargo, la gente suele usar paraguas y zapatos de goma y emprende grandes obras y se conduce como si fuera inmortal. En cuanto a mí, desprecio al hombre que aún a bordo de un barco que se hunde, deja de tomar una píldora o darle cuerda a un reloj. Semejante conducta no sería humana. Disculpe, señor, dijo el señor Spoker, pero ¿qué diferencia hay entre afeitarse en un barco que se hunde y fumar en la Santa Bárbara? O hacer algo en cualquier circunstancia, dijo el capitán. Estoy convencido
Convídeme un cigarro. 2 minutos después, el barco estalló con una gloriosa detonación. Robert Louis Stevenson, El barco que se hunde. Qué magnífica fábula esta que nos enseña, a través del capitán, que en realidad la noticia no es que el barco se esté hundiendo, sino que se está hundiendo desde el momento que sale en alta mar. Y el barco finalmente es, obviamente, nuestra propia existencia. No estamos parados siempre sobre el abismo. Creemos que podemos controlarlo todo y un accidente nos sobresalta. No, amigos, nos dice Stevenson, la vida entera es hundimiento, naufragio, accidente. Por lo tanto, lo primero que hay que hacerse, señoras y señores, es afeitarse o darle la cuerda al reloj. Sigamos viajando con Stevenson a través de su maravilloso mundo de la imaginación y vamos a meternos en esos viejos molinos de pueblos, me imagino que habían en Escocia, en el campo, donde todavía había molinos donde se hacía la harina, molinos donde también el recuerdo se convertía en el pan del futuro, el molino del recuerdo. Over the borders, a sin without pardon, breaking the branches and crawling below. Out through the breach in the wall of the garden, down by the banks of the river we go. Here is a mill with the humming of thunder. Here is the weir with the wonder of foam. Here is the sluice with the race running under. Marvelous places go handy to home. Sounds of the village grew stiller and stiller. Stiller the note of the birds on the hill. Dusty and dim are the eyes of the miller. Deaf are his ears with the moil of the mill. Years may go by and a wheel in the river, wheel as it wheels for us children today. Wheel and keep roaring and foaming forever, long after all the boys are away. Home from the Indies, home from the ocean, heroes and soldiers, we all will come home. Still we shall find the old mill wheel in motion, turning and churning that river to foam. You with the beam that I gave when we quarreled, I with your marble of Saturday last, honored and loved in all gay apparel. Here shall we meet and remember the past. Había un hombre en la isla de Hawái a quien llamaré Keawe, pues lo cierto es que vive todavía y debemos guardar su nombre en secreto. Su lugar de nacimiento no estaba lejos de Onaunau, donde los huesos de
Keawe el Grande yacen ocultos en una cueva. Dicho hombre era pobre, valiente y activo. Sabía leer y escribir como un maestro de escuela y era un marino de primera, que había navegado un tiempo en los vapores de las islas y pilotado un ballenero en la costa de Amacua. Un día a Keawe se le metió en la cabeza conocer mundo y las grandes ciudades extranjeras y se embarcó rumbo a San Francisco. Así comienza la historia memorable de El Diablo de la Botella de Robert Louis Stevenson. Este joven pasa por una mansión en San Francisco de un hombre multimillonario y siente un poco como esa envidia que siente uno cuando ve una gran casa, con un gran jardín, con todo lo que uno no tiene. Pero le sorprende encontrarse con un hombre viejo y calvo, de barba negra, de expresión triste y suspirando amargamente. El hombre lo invita a pasar a la casa, a conocer la mansión que Keawe, el protagonista, soñaba con tener, un sueño imposible. Y es una casa preciosa, le dice Keawe. Si yo viviera en una parecida me pasaría el día riendo. ¿Por qué suspira usted de este modo? Suspira el hombre que tiene la casa, lo tiene todo, una casa en la dehesa, así gigantesca, ¿no? Varios 4x4, ¿no? 10 nanas puertorriqueñas, dominicanas, servicio mozo a la puerta, bueno, qué sé yo, cava gigantesca. Pero suspira, está triste. No hay razón, dijo el hombre, por la que no pueda usted tener una casa idéntica a esta. Y aún mejor si quiere. Tendrá usted dinero, ¿no? Le dice el viejo dueño de la mansión. Tengo apenas $50, dice Keawe, pero una casa como esta cuesta mucho más de $50. Siento que no tenga usted más, pues puede traerle problemas en el futuro. Pero será suya por $50. ¿La casa?, le pregunta Keawe. No, la casa no, replicó el hombre. La botella. Pues debo decirle que aunque le parezca tan rico y afortunado, toda mi fortuna, la casa y el jardín, salieron de una botella de menos de medio litro. El aquí. Hay que tener que usar yo los efectos especiales, crearlo. Abrió un armario cerrado con llave. Sacó una botella redondeada de cuello largo. El cristal era blanco como la leche y tenía vetas tornasoladas. Algo se movía oscuramente en su interior como una sombra y un fuego. Esta es la botella, dijo el hombre. Y al ver que Keawe se reía, añadió, ¿no me cree? Trate usted de romperla. Qué raro, dijo Keawe. Por el aspecto y el tacto parece de cristal. Y lo es. Respiró el hombre más profundamente, pero es un cristal templado en las llamas del infierno. Dentro vive un demonio. Y esa es la sombra que vemos. Si alguien compra la botella, el demonio pasa a estar en sus órdenes. Y todo lo que desee, amor, fama, dinero, casas como esta, incluso una ciudad como esta, son suyas con solo pedirlo. Napoleón la poseyó, la botella. Gracias a ella llegó a ser el rey del mundo. Pero acabó vendiéndola. Y cayó. El capitán Cook también fue su dueño y por eso encontró tantas islas. Pero la vendió también y lo mataron. Pues una vez vendida, desaparecen su poder y su protección y a menos que uno se contente con lo que tiene, le acontecerá alguna desgracia. Y aún así está dispuesto a venderla, dijo Keawe. Tengo todo lo que deseo y me estoy haciendo viejo. Hay algo que el demonio no puede hacer: prolongar la vida. Y no sería justo acusarle a usted que la botella tiene un inconveniente. Pues si uno muere antes de venderla, arderá en el infierno eternamente. Así comienza este relato que ya la tercera página nos tiene agarrado por el cuello. Es el talento de Robert Louis Stevenson, como si estuviera ahí contándonos el cuento, como si estuviéramos enfermos en cama, como él estuvo tanto tiempo, como lo estuvo Sijastro cuando le contó la Isla del Tesoro, y nos está contando la historia de una botella con poderes mágicos. Y esa botella va a generar toda una historia que Keawe la va a comprar a $50, después va a terminar queriendo deshacerse de ella, se va a encontrar con una mujer, la historia es larga. Y uno se da cuenta que a través del tiempo y a través de las generaciones son miles las personas que
han creído tener en la botella la felicidad, pero que finalmente se han encontrado con el horror. Y detrás de esa botella probablemente está un símbolo muy poderoso que estoy seguro que Tolkien, el autor de El Señor de los Anillos, leyó esta historia y otra de Robert Louis Stevenson, otra historia fantástica que también les recomiendo, que es la historia de un príncipe. Voy a acordarme que voy a buscarlo rápidamente aquí. Es la historia de... Se llama... A ver, vamos a encontrarla. Es un príncipe oriental. La aventura del príncipe Floriser con un detective. En este caso, en vez de una botella, es un diamante. Es un príncipe que tiene un diamante, pero que finalmente lo va a tirar al río, en el Sena, para deshacerse de él ante el estupor del detective que viene a tomarlo detenido porque se sabe que tiene este diamante muy codiciado. Tanto el diamante como la botella, en el caso de Stevenson, probablemente representan el símbolo de la ambición humana que es capaz, cualquiera, hasta el más sabio, se deja poseer por el hechizo, en el fondo, del anillo. Si es el anillo de Tolkien, ¿no? Es el Señor de los Anillos. Y Stevenson fue el precursor probablemente de este motivo en la literatura. Stevenson es un escritor de aventuras, aparentemente. Un escritor de folletines de aventura. En realidad sus cuentos son cuentos sobre la moral. Son cuentos sobre los dilemas éticos del hombre. También les recomiendo un cuento extraordinario que se llama Marken. Marken es la historia de un hombre que va a comprar de un anticuario una noche de Navidad un regalo y termina matando al vendedor de la tienda. En un acto súbito. Un arrebato que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, que podemos convertirnos un día en asesinos. Y hay un momento de terror en que Marken se da cuenta de lo que ha hecho y alguien entra a la tienda y comienza a conversar con él. Y nunca sabemos si ese personaje que entra existe o no, si es el diablo, si es su conciencia. Es un libro memorable. También es memorable, y ustedes la conocen y la leyeron probablemente en el colegio, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ese hombre de doble personalidad. Stevenson fue capaz de descubrir que en el interior del alma humana había sombra y luz. Pero él era evidentemente un hombre del lado de la luz. Por eso que lo querían tanto los habitantes de la isla de Samoa. Por eso que en los últimos años Stevenson escribió también un bellísimo libro de oraciones de Bailima, donde incluyó un sermón de Navidad. Él se juntaba en la noche con los indígenas. Ahí tengo una preciosa foto de Stevenson en la isla de Samoa, me la pueden ver en otrocanal.cl. Se juntaba, los habitantes de la isla de Samoa cantaban sus propias canciones tribales, él leía un pedazo de la Biblia y hacía oraciones preciosas, oraciones por la lluvia, oraciones por el día, agradecimientos. Tiene un hermoso sermón de Navidad. Puedo rescatar cosas como estas, frases memorables de Stevenson en este libro de oraciones. Dice, por ejemplo: un hombre insatisfecho con su comportamiento es un hombre propenso a la tristeza. Y en medio del invierno, cuando su vida pasa por los peores momentos y las sillas vacías le traen el recuerdo de los seres que ama, no estaría de más que se le forzara a adoptar la costumbre de sonreír. Qué bonito eso. Que se le forzara a adoptar la costumbre de sonreír. Se está refiriendo a los moralistas puritanos de su tiempo, a los que Stevenson detestaba, a aquellos que pensaban que había que ser bueno, que imponían leyes rígidas a los demás, que juzgaban a los demás. Pero Stevenson sabía que el alma humana está hecha de luces y sombras. Tenía mucha compasión, pero para él lo más importante era tener la costumbre de sonreír, ser honrado, ser amable. Y así se despidió de la tierra. Se durmió en su lecho probablemente, entrando en otra historia. Se fue de este mundo, se alejó muy lejos de aquí. Y queremos despedir con mucho cariño a Robert Louis Stevenson, pero decirle a Stevenson que en realidad no ha muerto. Él cree que murió, pero en realidad está vivo. Sus cuentos y los lectores que hemos amado sus historias, solo tenemos oraciones de agradecimiento para él. Y junto con recordar a Robert Louis Stevenson, vamos a celebrar también la pasada, la vamos a celebrar, fíjese usted, porque un hombre anciano que muere, anciano, Stevenson murió joven, es alguien que entra en un territorio misterioso y probablemente luminoso. El día lunes 23 falleció Manuel el Gitano, padre de todas las escuelas de flamenco de Chile. Y ese era un hombre que sabía bailar y sonreír, de esos que le gustaba a Stevenson, con más de 60 años de trayectoria
y 40 años haciendo clases en el Teatro Cariola. Le mandamos un saludo, ojalá que se encuentre con Stevenson, pídense una botellita de ron en la taberna del más allá. Y el Requiem que Stevenson escribió, tengo aquí las fotos también de la tumba en la isla Samoa, donde está enterrado Stevenson, lo escribió un Requiem Stevenson para convertirlo en su propio epitafio. Y el texto dice así: bajo el vasto cielo estrellado, cavad una tumba y dejadme yacer allí. Alegremente viví y con alegría moriré, acostado con un último deseo. Que sea este el verso que graben para mí. Aquí yace donde quería yacer. Ha vuelto el marinero, ha vuelto del mar, y el cazador ha regresado de la colina. Requiem, epitafio del gran Robert Louis Stevenson, un hombre que no vamos a dejar morir nunca. ¿Por qué no lo escuchamos en inglés? Es bello en el original. Nos despediremos con ese epitafio Requiem de Stevenson. Queridos y queridas radiovidentes, espero que hayan disfrutado, espero que hayan surcado los mares de Stevenson y espero que se pongan a leerlo si no lo han leído. Este escritor que le hizo decir a Borges alguna vez: agradezco que en la tierra haya Stevenson. Muchas gracias. Under the wide and starry sky, dig the grave and let me lie. Glad did I live and gladly die, and I laid me down with a will. This be the verse ye grave for me. Here he lies where he longed to be. Home is the sailor home from sea, and the hunter home from the hill. En 7 días más, Christian Barken nos invitará nuevamente a escuchar y mirar el mundo con otros ojos, para seguir caminando ligeros de equipaje. El desierto florece. Vuelve el próximo jueves a las 11 de la mañana y en repetición todos los domingos a la misma hora. A la nueva Oasis 102.1. Vive hoy.